Muy buenos días. Hoy es un día muy especial porque aquí en nuestra ciudad, como decía vuestro profesor, se va a desarrollar durante menos de una semana este encuentro internacional de música de Guipúzcoa. Ellos son de una ciudad cerquita de Bogotá, son hermanos y uno de ellos, que tiene 14 años, pues tiene un don especial y con 14 años tiene un palmarés de premios impresionante. Si nos conocemos a través de toda la cultura musical de los países, hay para un mundo mejor. Y entre todos yo estoy segura que aquí hay unos chicos muy despiertos y con ganas de aprender, que el día de mañana sois el futuro. Por eso os agradecería siempre que hagáis caso a vuestros profesores, aquí en el centro, a vuestros padres, que siempre os empapéis de lo que os enseñan, que eso estáis ahora formando vuestro futuro. Nuestra profesión es aprender y el día de mañana, con esos conocimientos que os dan vuestros profesores, pues os uniréis poquito a poco logrando vuestro futuro. Y vais a tener un futuro impresionante, segurísimo. Con vosotros, en tu experiencia. Este instrumento, que es el tiple andino colombiano. Hay muchas teorías acerca de su origen, porque pues lo que sí está claro es que no es un instrumento que haya nacido netamente en Colombia, sino fue una variación de diferentes instrumentos que llegaron de Europa. Del tiple nace el tiple requinto, y la principal diferencia radica en su afinación, que tiene 12 cuerdas divididas en 4 grupos de a 3 cuerdas cada grupo, ¿sí? Todas las cuerdas se afinan de la misma manera por grupo. La primera cuerda es la misma afinación de la cuerda 1 de la guitarra, la nota mi, pero las 3 cuerdas a la vez. La segunda, es el segundo grupo, es el mismo si de la guitarra, pero una octava superior. Y el tiple requinto es el único instrumento de cuerda netamente nacido en Colombia. Entonces pues tenemos esa riqueza también dentro de la organología, o sea, dentro de los diferentes instrumentos tradicionales de nuestro país. A veces se construye con los aros parecidos a los de la guitarra, como está este tiple, o en este nuevo modelo que han venido implementando desde hace algunos años, tipo violín. Entonces el tiple requinto y el tiple andino colombiano.